Qué bueno estar con ustedes, nuestros queridos amigos de Teleamiga. Qué bueno saber que podemos hablar de Dios, podemos hablar de los servidores del Señor. Quiero saludarlos de una manera muy especial allá en sus hogares, donde están dedicando un momento para acompañarnos en este programa. Y quiero de manera especial, porque hoy me acompaña, saludar a Iván García Gómez, que es un estudiante de la Universidad del Minuto de Dios, trabaja en el área de psicología. De manera que, Iván, un saludo cordial y espero que con tus preguntas, con tus reflexiones, nos puedas ayudar a todos, desde tu mentalidad de joven, a seguir profundizando en el llamado que la Iglesia nos hace y la vocación que Dios nos da de ser fieles cristianos. Padre, a usted muchas gracias por la invitación a este espacio, a este programa de Conexión con la Historia. Como joven me siento agradecido del poder tener esta oportunidad de compartir la historia de los santos, y todo lo que usted vaya a compartirme en este día será aprendizaje para mi vida. Iván, te quiero contar que en las anteriores emisiones de este programa Conexión con la Historia, hablando de los santos que ha habido en el país, dijimos en un momento que ellos, por esfuerzo, por buena voluntad que tengan, no son los que se hicieron santos, sino que ser santo es una gracia de Dios. Y entonces, en la conversación, cuando tocamos ese tema, dijimos, bueno, ¿y cómo el Espíritu Santo hace que nosotros seamos santos? Porque todo lo que toca el Espíritu Santo le decimos santo. Y entonces dedicamos creo que 4 programas o 3 a hablar del Espíritu Santo que nos hace santos en la vida normal, que nos lleva a ser testigos de Jesucristo, que nos enseña a conocer al Señor, que llega a nosotros por la oración y también por los sacramentos. De manera que todo eso fue como una pausa que hicimos buscando al autor de la santidad de nuestra vida, que es el Espíritu Santo de Dios. Por supuesto, y quiero recordar al Espíritu Santo, pues, que nos hace santo, una palabra que dijo Jesús poco antes de subir a los cielos. Le preguntaban si ya era el tiempo, cuando Él iba a instaurar el reino de Dios. Y Él dijo, eso no les toca a ustedes saber los días ni las horas que el Padre tiene destinados para esa manifestación de su reinado. Dijo, pero quédense en Jerusalén, porque van a recibir el Espíritu Santo. Y cuando reciban el Espíritu Santo, van a ser mis testigos aquí en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. De manera que el Señor les prometió enviar el Espíritu Santo y el Espíritu Santo los haría testigos. Y los apóstoles siguieron usando esa palabra. Por ejemplo, cuando les contradecían en su predicación, les discutían que Jesús estuviera vivo, les discutían con qué autoridad hacían ellos milagros en nombre del Señor Jesús, Pedro decía, no, es que el Espíritu Santo y nosotros somos testigos. De manera que para dar testimonio, Pedro aludía a la fuerza y a la presencia del Espíritu Santo en sus corazones. Y por eso hoy en este programa hacemos como un recuento histórico de lo que ha sido en la Iglesia la santidad. Entonces les quiero decir que el Espíritu Santo nos hace siempre santos y que hizo santos, que hizo testigos del Señor, que hizo mártires, como luego diremos, a muchos colombianos. Hay 10 colombianos por lo menos que han recibido el título de santo. Como sería mucho hablar de los 10, porque tenemos un obispo que ha sido considerado en la Iglesia como testigo del Señor, tenemos un sacerdote, tenemos un seminarista, tenemos 7 religiosos que eran laicos, jóvenes estudiantes, pero los 10 han sido honrados con la Iglesia
como testigos del Señor, como felices, bienaventurados y como mártires. Entonces, quiero que hablemos hoy siquiera de los dos primeros, el obispo y el sacerdote. Pero quiero decirte que la palabra testigos, que fue la que usó Jesús, serán mis testigos aquí en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. Esa palabra testigo en el idioma griego se dice mártir, de manera que el Señor les dio a ellos la posibilidad de ser testigos, de dar testimonio, aun si fue tan fuerte como el martirio. Y nosotros vamos a considerar o sabemos que uno puede ser testigo del Señor de tres maneras. Uno, testigo de vida, es decir, vivir de acuerdo al Evangelio de Jesucristo. De tal manera vivir que digan, miren, ese es un cristiano verdadero. La segunda, ese se llama testigo de vida. En segundo lugar, otra manera de ser testigo es testigo de palabra, es decir, el que está anunciando, el que dice, como comienza San Juan su primera carta, lo que nuestros ojos vieron, lo que nuestros oídos escucharon, lo que nuestras manos palparon acerca del verbo de la vida, eso es lo que les anunciamos. De manera que un testigo es el que dice lo que vio. Cuando a uno lo llaman como testigo porque hubo un accidente, uno dice, yo estaba ahí y vi. Cuando llaman testigos a unas personas que acompañan a una pareja cuando se casa, dice, es que nosotros estábamos ahí y vimos, escuchamos cuando dijeron que se amaban. Esos son testigos. Cuando una persona firma una escritura y llama a unos testigos que tienen que firmar también, son esas personas que dicen, nosotros estábamos cuando ellos hicieron ese compromiso, cuando entregaron determinado dinero, cuando adquirieron determinadas obligaciones. Esos son testigos. Entonces decimos que hay como tres testigos en la fe. Uno, testigos de vida, los que viven de acuerdo al Evangelio. Lo segundo, testigos de palabra, los que hablan y cuentan lo que están viviendo. Y tercero, los testigos de sangre, los que pueden ratificar, derramando su sangre, la fe en la que creen. De manera que quiero que hablemos hoy de esos testigos, testigos por la gracia que les da el Espíritu Santo. Padre, pues muy interesante este tema de dar testimonio primeramente y de recibir en su unción del Espíritu Santo y tener como ese poder de poder ejecutar esa acción interna o ese interés que hay en nuestra vida por hacer el bien a los demás. Bueno, quiero decirles a todos ustedes y a todos nuestros acompañantes de este programa de conexión con la historia, quiero decirles que todos debemos saber hablar de Jesucristo y contar a los demás la fe. Un papá, una mamá, por ejemplo, en la casa, debe educar a sus hijos, debe dar testimonio de palabra. Pero también todo papá, toda mamá tiene que dar testimonio de vida. Pero también todos estamos invitados a dar el testimonio de sangre. Vamos a hacer la pausa y vamos luego a meditar en estos testimonios y en el testimonio que algunos en Colombia han dado de Dios. Claro que sí, Padre. Continuamos con ustedes, queridos amigos, y continuamos con Iván, que ha estado más bien silencioso en la primera parte, pero quiero que sea representante de los jóvenes y que se exprese. Padre, yo creo que nosotros nos inquietamos mucho por conocer cuáles son esos testigos de palabra, de qué forma dan testimonio las personas con su palabra o aquellos que han llegado a tener ese espíritu como ejemplo de santidad en la vida de la iglesia. Pues yo creo, Iván, que todo testigo de palabra es todo el que hable de Dios. Una maestra en el colegio que hable de Dios es testigo de palabra. Un papá y una mamá que eduquen a sus hijos es testigo de palabra. Un sacerdote que predica en la iglesia durante la misa es testigo de palabra.
Una monjita que recibe a los enfermos y les habla de que tengan paciencia, es testigo de palabra. Es decir, todos los que hablemos de Dios de acuerdo a lo que creemos, somos testigos de palabra. Es decir, que cuando nosotros ejecutamos una palabra, cuando nosotros tenemos un diálogo con otra persona, estamos siendo testigos de ese mensaje que Dios nos da. Si hablamos de Dios. En este momento usted está siendo testigo de palabra, porque me está compartiendo la vida de los santos, el testimonio que muchos santos han dejado como modelo de vida para los cristianos. Claro que sí, y también tú puedes ser testigo de palabra si no te limitas solo a una pregunta, sino que vas contando lo que la fe te dice. ¿Qué otra clase de testigos hay en la iglesia, padre? Bueno, testigos de vida. Entonces, un testigo de vida es el que vive de acuerdo a la fe que recibió. Un testigo de vida es el que tiene buen carácter con los demás y no se deja llevar de la ira. Un testigo de vida es el que viendo cosas ajenas no las roba, sino que respeta el bien ajeno. Un testigo de vida es el que en vez de pasar durmiendo y haciendo pereza toda la jornada, se levanta temprano y trabaja por el bienestar de los demás. Un testigo de vida es el que es capaz de amar al prójimo y de servirle en todo. Es decir, padre, que para nosotros ser testigos de vida es ser ejemplo para los demás con nuestras acciones, con nuestros actos. Pero no preocupándose por ser ejemplo, sino por vivir el Evangelio. Por vivir la palabra de Dios. Bueno, padre, ¿y qué otro testigo encontramos en la iglesia o que nos puedas contar? Bueno, testigos de sangre. Testigo de sangre es el que muere por el Señor. La palabra testigo en griego se dice mártir. Y entonces nosotros hablamos de los mártires, aquellos que murieron por Jesús. De manera que todos los que en Colombia y en el mundo han muerto por el Señor, han derramado la sangre, son mártires. ¿Y cómo nosotros le podemos dar a conocer esto, digamos, a las familias, de entregar la vida, de ser mártir por el Señor, entregando la sangre? ¿Cómo les podemos...? Una vez le preguntaron al Papa Pío XI, un grupo de muchachos, le dijo: Santidad, nosotros amamos a Dios, queremos morir por Jesús, queremos derramar nuestra sangre por el Señor. Y el Papa les dijo: bueno, es posible que el Señor les dé esa gracia, pero tal vez no necesariamente los va a llamar a que mueran por Cristo, pero sí les pide que cada día derramen una gotica de sangre. Entonces cada día uno puede tener un pequeño sufrimiento, una pequeña contradicción, una pequeña molestia que se la aguanta por amor a Dios. Entonces es como si sufriera todos los días un poquito, pero claro que puede haber algunos que les toca morir por Cristo. Padre, muy interesante esto. Contemos de pronto, o cuéntame, cuáles han sido esos ejemplos, qué mártires conocemos como testigos de sangre que han entregado la vida a Dios y que han entregado la vida dando testimonio de Dios, tal vez en territorios de misión o no sé. Bueno, mira, en la vida de la iglesia desde el principio hubo testigos de sangre. Por ejemplo, los apóstoles todos murieron por Jesús. San Pedro lo crucificaron, a San Pablo le cortaron la cabeza, a San Juan lo metieron en una olla de aceite hirviendo. De manera que a todos ellos les tocó morir por el Señor. En la iglesia a lo largo de los siglos ha habido muchos, por ejemplo, San Policarpo tenía como 86 años y cuando le dijeron reniegue, y como él no quiso, entonces lo quemaron vivo. A San Ignacio, que era el patriarca de Antioquía, lo tiraron a un circo donde había leones y tigres. De manera que murió triturado, como él decía, como si fuera un molino en las muelas de los leones y los tigres. Y así a lo largo de la iglesia ha habido muchos mártires, es decir, testigos de sangre, en Europa, en Asia, en África y también aquí en América. Me surge una pregunta que tal vez la he escuchado en las aulas de clase y con mis compañeros hay veces. ¿Será que Jesús fue un testigo de sangre? Claro, es el principal, es el testigo de sangre que murió en la cruz, de manera que murió para dar testimonio, primero delante de Poncio Pilato, donde dijo que él era rey,
Después dio también testimonio delante de Caifás, diciendo que él era el Hijo de Dios y que lo verían venir sobre las nubes lleno de poder y majestad. De manera que el Señor dio testimonio de lo que Él era. Y por supuesto que Él es el primero de los testigos, el que murió por amor a Dios y por amor a nosotros. Jesús viéndonos nosotros como aquel amigo cercano que está al lado de nosotros, que nos escucha, que dialogamos por medio de la oración, como lo hemos nombrado en diferentes programas, viene a ser el modelo de testigo que nos puede ayudar a dar, digamos, como ese ejemplo de fe a la sociedad. Claro, primero es un testigo de vida, porque nadie le pudo convencer nunca de pecado. Él preguntó, ¿quién me va a convencer de pecado? No, él vivió lleno de amor y lleno de entrega por los demás. Entonces, testigo de vida. Segundo, es testigo de palabra, porque él es la palabra de Dios hecha hombre. Él no habló sino de Dios, de manera que una palabra de él bastaba para sanarnos. La gente iba detrás de él escuchando su enseñanza. Es un testigo de palabra. Y es un testigo de sangre, como tú mismo lo acabas de diciendo ahora, porque vertió toda su sangre, nos amó hasta el extremo. Fuimos salvados por la sangre del Señor, de manera que es un testigo de sangre. Me gustaría resaltar algo bien interesante que usted dice, padre, y es no dejarse seducir, no dejarse cambiar esa perspectiva, sino seguir siendo ese testigo fiel, tanto de palabra, tanto de obras con su vida, como siendo ese testigo de sangre, entregando aquello que duele y que es difícil. Es decir, es la vida nuestra. El Señor no quiere que le regalemos un poquito. Por ejemplo, que hablemos de Él, pero no cumplamos los mandamientos. No, Él quiere que hablemos de Él, testigos de palabra, cumplamos los mandamientos y el amor, testigos de vida, y que suframos por Él, que le ofrezcamos lo que somos y tenemos, y eventualmente la vida y la muerte. Muchas gracias, padre, por ese compartir, porque me parece muy interesante, porque es como ese objetivo de vida que debemos tener los cristianos. Bien, entonces, por ejemplo, te quiero decir que aquí en Colombia pues ojalá que todos seamos testigos de palabra, es decir, que todos hablemos de Dios. Ojalá que todos seamos testigos de vida, es decir, que todos nos amemos de tal manera que vivamos de acuerdo al Evangelio. Y que seamos testigos de sangre, es decir, que le ofrezcamos al Señor nuestro sufrimiento. Pero si quieres, hagamos la pausa y terminamos el tema en el siguiente momento. Sí, porque está muy interesante. Continuamos. De nuevo con ustedes en este programa. Y qué bueno saludarlos de nuevo a ustedes y darle la palabra también a Iván, que los representa y que pregunta. Muchas gracias, padre. Sabemos que hay muchas familias en este momento que están reunidas, niños, jóvenes, universitarios, que están tratando de adquirir información, de ver un modelo de vida en este programa de conexión con la historia. Padre, hablando del tema de los mártires, ¿qué ejemplos podemos encontrar así cercanos, que de pronto algún mártir que hayas conocido, que haya tenido ese testimonio de entregar la vida, de entregar su sangre por ese amor a Jesucristo y a la fe cristiana? Bueno, mártires puede que haya muchos, pero reconocidos como tales y venerados como santos o como beatos en la iglesia, pues hay menos. Pero aquí en Colombia hay unos 10. Por ejemplo, hay un obispo que es beato, es Monseñor Jesús Emilio Jaramillo Monsalve, fue obispo de Arauca. Yo lo conocí siendo seminarista él y siendo sacerdote, y recuerdo que era un gran predicador. Por ejemplo, el padre Pedro María Ramírez Ramos fue párroco en una población del Tolima llamada Armero, y ahí el 10 de abril de 1948 lo mataron por odio a la iglesia, y por la revolución que estaba estallando después de la muerte de Jorge Eliezer Gaitán, que había sido el 9 de abril del año 48.
Esos son los dos que podríamos hablar. Tal vez, por ejemplo, en la próxima semana podemos dedicarnos en la reflexión a hablar sobre la vida de ese obispo y de ese sacerdote. Pero hubo también un seminarista llamado Jesús Aníbal Gómez. Nació en Jericó, Antioquia, y fue seminarista de la comunidad de los Padres Claretianos. Y hay 7 hermanos de San Juan de Dios, es decir, pertenecen a la comunidad fundada por San Juan de Dios. Eran 7 muchachos colombianos, los habían mandado a España para estudiar enfermería y para capacitarse, para dirigir las casas de los hermanos de San Juan de Dios aquí en Colombia. Y en 1936, cuando estalló una guerra intestina ahí en España, entonces los mataron por odio a la fe, porque ellos ya querían venirse para Colombia, pero cuando fueron a subir al tren, los bajaron del tren en Madrid, iban para Barcelona a embarcarse y venirse a Colombia, y los frustraron, los mandaron. Había alguno de ellos, venía de Nariño, en el departamento de Nariño, otro del departamento de Caldas, otro del Huila, otro de Boyacá, y los otros eran antioqueños. De manera que tal vez dentro de 15 días podríamos dedicar un poco la mención del trabajo de ellos y de la vida y el ejemplo que nos dieron. Padre, debe ser tanto el convencimiento de un ser humano, de una persona, para ser capaz de entregar su propia vida por ese amor a Cristo. ¿Cómo nos explicaría eso? ¿Vale la pena realmente entregar la vida por Cristo? Bueno, eso es la expresión del amor. Jesucristo tanto amó a los suyos que entregó la vida por ellos. Jesucristo nos amó y por eso murió por nosotros. Pero un mártir tanto ama a Jesús que entrega la vida por decir, claro, creo en Jesús. Padre, ¿será que ellos entregan la vida como con ese afán, con ese susto, o lo hacen con ese convencimiento pleno, con ese deseo de que lo han hecho bien? Bueno, yo creo que la muerte les asustará a todos, pero sabiendo lo que les espera y sabiendo lo que la muerte significa, pues se decidieron por morir por Jesús. Yo te cité ahora a San Policarpo, y San Policarpo dijo, cuando le dijeron que jurara de la fe, dijo, llevo 86 años sirviendo a mi único Señor y no me ha quedado nunca mal. ¿Cómo le voy a quedar yo mal ahora? Un ejemplo total de testimonio, el no quedarle mal a Cristo, el enfrentarlo aún cuando la muerte tal vez se avecine o sea muy difícil enfrentar las adversidades de la vida. ¿Qué mensaje podemos dejarle, digamos, a las familias, a los niños que de pronto tenemos ese temor de seguir a Cristo y no tenemos ese convencimiento? Pues que amemos a Cristo, y si realmente lo amamos, como el testimonio que daba el padre Juan Guillermo antes, del muchachito que orando decía, sí Señor, entonces que lo amemos, y el amor es el que nos lleva a hacer actos de esos. Desde niños, desde jóvenes, en las familias, aún teniendo 40, 50 años, podemos ser testigos de Cristo. Todos podemos amar, y los invito a que amemos. Dentro de 8 días volvemos a meditar sobre este tema. Dios los bendiga.